Hoy puede ser. Siempre pasan cosas y hace rato que lo estamos extrañando ya. No es que no estaba, no es que nos abandonó, no es que no pudimos pagarle el canon. Está con nosotros. Ha regresado para hacer su análisis político justamente el magíster Alberto Martínez del Peso. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, todo bien. Muchas gracias por el recibimiento y su grata compañía. No, pero por favor, no hay nada que agradecer. Nosotros estamos acá, le toca esta grata compañía, sí o sí. Sí, pero sí. bueno. Albert, ¿de qué podemos hablar? Y hoy es 1 de abril, mañana 2 de abril, Malvinas. Qué tema. Claro, un magíster, profesor, docente de la universidad que has estado muy involucrado durante tu carrera académica con la cuestión Malvinas. Sí, por suerte hace 10 años que estamos con esto. Arrancó la historia en el 2015 con Malvinas en la universidad, una convocatoria. Ahí pudimos presentar un proyecto, se presentaron como 300, salieron 100, ahí estuvimos nosotros, con Fabio Nira y otro séquito. Presentamos un proyecto interdisciplinario con minería de texto y bueno, y acá estamos 10 años después. Y también me gustaría mencionar lo siguiente porque cada fecha que está relacionada con Malvinas desde Radio Universidad se pasan esos podcasts maravillosos que es 5x5 Malvinas que también... Claro. Que también has estado involucrado en la producción. Sí, ahí con Pablo Belzagui nosotros pensamos, bueno, Malvinas, si bien es un tema académico, en realidad es una causa nacional. Exacto. Entonces, creemos que las cosas que nosotros escribimos tienen que salir de alguna manera al público en general, y entonces de ahí producimos esos programas de radio que son desde el 2017, básicamente, y el último es Malvinas 5x5, sí. Y bueno, y si tenemos que hablar de Malvinas 43 años después. Sí. Bueno, lo primero es un poco la hipótesis de nuestro trabajo, que es que hay un efecto pendular. A lo largo de la historia, por lo menos de los 70 para acá, los gobiernos que se han abierto a las inversiones, quienes han apostado a todo lo que tiene que ver con que el desarrollo del país es en base a inversiones extranjeras, han relajado el reclamo de soberanía de la Argentina, lo han dejado ahí medio escondido, y los gobiernos que se han basado en lo que es el mercado interno, en un crecimiento endógeno, lo han presionado, han subido las protestas, los reclamos, no porque sean buenos, ¿no?, sino porque entienden que los intereses que ellos defienden, los mercados internistas, hacen necesaria la integridad territorial para poder desarrollar, ¿no? Porque el recorrido que vamos a hacer en esta columna, si bien vamos a hablar de la guerra, es la importancia de las Malvinas como un punto neurálgico de la geopolítica, y sobre todo de los recursos naturales que hay allí, y que desde el siglo, básicamente, desde que se descubrieron, están en disputa por todos los imperios. Que creo que eso es lo que se pasa por alto, lo charlamos ayer, que nos vinieron a visitar desde la convocatoria para integrar la Mesa Federal de Veteranos de Guerra, la falta de educación que hay sobre la cuestión Malvinas. Malvinas termina siendo una fecha en el calendario conmemorativa donde se recuerda esa historia dolorosa que tiene que ver con la Guerra de Malvinas, pero no se habla de esta... De esta decisión estratégica que tendría que tener el país cuando se habla de soberanía. Estamos hablando de recursos, estamos hablando de plataforma continental, estamos hablando de un montón de otras cuestiones que muchas veces se desconocen. Sí, de la proyección a la Antártida, sí, como el Reino Unido, que está a 18.000 kilómetros, tiene pretensiones, reclamos de una posición en la Antártida, porque llama que las Malvinas son su territorio de ultramar. Entonces, como lo catalogan de esa manera, ellos proyectan poder hacia la Antártida. Sí, lamentablemente en el calendario argentino
como vivimos en sociedad, hay muchas mixturas, ¿no? Entonces, por un lado, la cuestión Malvinas está muy internalizada en las canchas, en los muros, pero después en nuestro sentido común lo problematizamos poco. Y de hecho, yo lo que encuentro en las charlas que he tenido a lo largo de estos 10 años es mucho de la posición británica, que para ir metiéndonos en tema e ir ahí un poco desmenuzándolo, básicamente el Reino Unido lo que te plantea es una trampa, que es que hay unos habitantes que lo que quieren es que ese territorio siga siendo británico. Entonces, cada cierta cantidad de años a ellos se les ocurre unilateralmente hacer un plebiscito y los habitantes de esas islas deciden que esas islas tienen que ser británicas. Bueno, eso no es así, lo ha establecido la ONU en 1965, en lo que fue toda una movida descolonizadora del mundo, y fue el mismo Reino Unido el que puso a las Islas Malvinas como un territorio a descolonizar. Entonces salió una resolución en donde lo que establecía era que ambos estados tienen que ponerse a negociar para terminar con esa situación de colonialismo. Entonces, como en las Malvinas no hay población nativa, distinto es el caso de las Islas Mauricio, que hace poco La Haya falló a favor de los habitantes para que se lo devolvieran, porque son habitantes nativos. En lo que es las Malvinas no hay ningún tipo de habitante nativo. Entonces ahí lo que es el principio de territorialidad. Entonces lo que se respeta es que el principio a la que es la Argentina, se le devuelvan las islas. Que también cuando hablamos de que no hay habitantes nativos, pasamos mucho por alto la cruenta historia que ha tenido el sur de nuestro país respecto a los colonos europeos, ingleses en su mayoría, y los pueblos originarios de Tierra del Fuego, de parte de lo que podrían ser las Islas Malvinas y demás. Sí, nuestro sur tiene un pasado, uno si tiene la suerte de ir a Tierra del Fuego se da cuenta de cómo es un punto neurálgico de la geopolítica. O sea, desde ahí salieron todas las expediciones a la Antártida y desde allí uno se da cuenta que está en el punto más sur del globo. Entonces ahí se da cuenta del patrimonio que tiene la Argentina como territorio y de esa historia que por un lado podríamos decir muy rica y desconocida, y después, como decís vos, Tamara, de justamente como es un terreno de mucha importancia, es también donde han ocurrido grandes desgracias. Entonces, los británicos en esta cuestión de apropiación ilegal del territorio, de ese punto importante y de esa historia tan rica, es que te plantean esa trampa de que los habitantes que no son nativos tienen la potestad de determinar que la soberanía de ese territorio es británica. Entonces ahí hay una trampa, porque primero no responde a lo que dice Naciones Unidas y después que es completamente arbitrario y autorreferencial. Es como si en un supermercado chino quienes no lo atienden dicen que eso es China, y entonces como ellos dicen que es China pasa a ser una parte del territorio chino. No funciona así, y en el único caso que se contempla a nivel internacional es si hay habitantes nativos. Ahí sí, esos habitantes tienen la potestad de decir esto es nuestro y nosotros decidimos el destino porque nosotros somos originarios de aquí. Pero bueno, es lo que hay que más o menos salir a explicar, que parece medio enrevirado, pero es sencillamente algo fácil de comprender. Lo que pasa es que tenemos tanto ruido a favor de los británicos que lo que yo estoy diciendo parece algo extraño o novedoso. Pero en realidad es algo muy sencillo, se tiene que decidir de quién es el suelo que se pisa en las Malvinas. Después, los habitantes pueden ser lo que quieran, británicos, maoríes, chinos, sudafricanos, lo que ellos quieran pueden ser. Y lo que establece también la resolución 2065 es que tanto el Reino Unido como Argentina tienen que respetar los intereses, no así los deseos. Intereses quiere decir que no te puedes quedar con sus tierras, no los podés sacar de ese territorio, sino que lo que tenés que hacer es decir que ese territorio es argentino, como lo dice, y que los habitantes, por lo tanto, pueden hacer su actividad económica que mejor les parezca y ser lo que ellos quieran, británicos sujetos o argentinos. A la soberanía argentina. Claro, bueno, entonces ahí entramos en la cuestión de los recursos económicos, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo no es que, bueno, de quién es este terrenito, sino que los británicos también se están llevando las cosas que hay en el terreno. Entonces, no solamente hay una situación colonial que tiene que terminar
y que los británicos incumplen, sino que los británicos unilateralmente se apropian de la riqueza de ese territorio. Que entonces ahí nos lleva a hablar un poco de historia, que como siempre los británicos o ese pensamiento anglosajón lo que hace es diseccionarte, te hace vivir un eterno presente. Todos los británicos que dicen, bueno, el territorio de las Malvinas es decidido por la voluntad de quienes lo habitan. Bueno, eso no es cierto. Y en todo caso, cuando se profundiza un poco más, lo que dicen es, si había un tipo de diferendo de soberanía, se decidió ya el destino de las Malvinas en la guerra. Entonces ahí nos lleva a tener que hablar sobre las causas de la guerra de Malvinas. En general, en el sentido común, lo que siempre prima es la causa de lo que vendría a ser dos gobiernos desgastados que por causas propias, ¿sí? de debilitamiento, de desgaste en cada uno de sus lugares, escalaron para salvar su propio gobierno. Necesitaban una causa. Claro, necesitaban un enemigo extranjero para poder fortalecer su frente interno, ¿no? Entonces tenemos la versión que dice que la dictadura, mientras tanto que estaba habiendo marchas constantemente de la CGT y que su poder ya estaba tambaleando, recuperaron las Malvinas para unificar en una causa nacional con sentimiento patriótico, y entonces al final todo el pueblo argentino fue usado, nadie se dio cuenta, nadie sabía. Bueno, eso no es tan así, ya lo vamos a ir viendo rápidamente. Y del otro lado, Margaret Thatcher estaba muy desgastada por sus reformas neoliberales, había estado en conflictos muy prolongados con todos los sindicatos, su imagen caía, y entonces también le vino muy bien la guerra de Malvinas para poder quedar con esa imagen de la dama de hierro. Uh-huh. Sí. Lo decimos así, todo parece muy mecánico, muy sencillo, y eso no es así. Y aparte saca del escenario a un actor muy importante, que es los Estados Unidos. Es decir, nadie se pregunta en ese sentido cómo en un territorio que es de la esfera de influencia de Estados Unidos pudo haber una guerra entre dos aliados. Entonces ahí empezamos a aportar elementos. La dictadura estaba muy confiada que Estados Unidos lo iba a apoyar porque estaba ayudando en lo que vendría a ser Centroamérica. Ahí había un frente socialista, ¿sí? Los contras, y entonces la dictadura estaba entrenando a fuerzas paramilitares para combatirlo. Entonces ellos creían que por ese apoyo en contra del socialismo internacional, Estados Unidos lo iba a apoyar. Bueno, eso está deslizado en el libro Malvinas, la trama secreta, lo recomiendo de lectura, es uno de los que más aporta en esta visión de historia oficial, si se quiere, de frentes internos y de una lógica de escalada, y aporta un poco de ese elemento. No lo desarrolla. Entonces, para quienes quieran seguir la línea que presenta la trama secreta, pero después termina decidiéndose por la escalada, los invito a leer otra bibliografía, como el libro de Oscar Moro, o el mismo libro de la biografía de Hay. Hay fue el secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Reagan, y fue también el mediador de la guerra, ¿sí? Trató de evitar, entre comillas, la guerra, y digo entre comillas porque es raro en una ecuación en donde el mediador pasa de mediador a apoyar a una de las partes, como pasó con Estados Unidos, con lo cual volvemos a Estados Unidos. Hay, en su biografía, que acá la traje, dice que se sorprendió por el anuncio de que Argentina había recuperado las Malvinas. Obviamente que en la bibliografía vamos a encontrar como que Argentina invadió las Malvinas, con lo cual ahí ya con esos matices del lenguaje sí, ya empezamos a ver cómo entra en disputa. Hay lo que dice: nos sorprendió el tema de que la Argentina haya invadido las Malvinas, pensamos que el motivo era el petróleo, porque recientemente se habían encontrado grandes reservas de petróleo alrededor de las islas, con lo cual ahí empezamos a aportar otro elemento que no entra dentro de la historia oficial, que es el de las causas internas y la escalada, y entonces ya tenemos a Estados Unidos y ya tenemos al petróleo, ¿sí? El petróleo es algo transversal a lo largo de toda la discusión, pero sin embargo en el sentido común, en la charla sobre lo que vendría a ser las causas de la guerra de Malvinas, no es tan. Como así, Tamara, vos comentabas el tema de la importancia de la cuestión Malvinas por los recursos naturales. Entonces ahí empezamos a aportar otro elemento que no aparece en
lo que es la historia oficial. No aparece en la historia oficial, no aparece en la educación pública, no hablamos de ese aspecto de recurso natural, de recurso estratégico por la geolocalización que tiene Malvinas. Mientras hablabas de la cuestión de Margaret Thatcher, de lo que pasaba acá con la dictadura, me acordaba de esta serie que salió hace muy poquito tiempo, que es una serie inglesa que es The Crown. En la parte en la que cuentan el conflicto de Malvinas, lo hacen muy bien porque lo hacen de una manera bastante neutral, bastante críticos con ambos gobiernos, tanto el dictatorial nuestro como el de Margaret Thatcher. Y hay una escena que es emblemática de cómo inicia el conflicto cuando llega el barco argentino y entonan el himno argentino en el territorio malvinense. Claro, a veces es lo que se denomina en la historiografía como el incidente de Davidoff, ¿no? Estamos hablando de eso, que es la supuesta causa que presenta el Reino Unido como la escalada, ¿no? La historia oficial, ¿de qué nos habla? Bueno, 2 gobiernos desgastados y una sorpresiva invasión. Y entonces cuando uno empieza a indagar, bueno, había un empresario argentino que tenía un contrato por desguace de una maquinaria de una antigua ballenera y entonces desplegaron una bandera en las Orcadas, una isla muy apartada del archipiélago, y entonces los británicos los obligaron a bajar la bandera y a desalojar las islas. El empresario se queja de que tenía los permisos y la dictadura, que ya casi en el 78 entra en guerra con Chile, ¿qué hace antes de que supuestamente el Reino Unido haga un ejercicio de soberanía como desalojar a los obreros? Recupera las Malvinas. Es un tanto hollywoodense. Claro, es la poética que se da dentro de la política como para buscarle ese momento romántico, épico, si se quiere, y épico de, bueno, esto empezó por esto, cuando en realidad la cuestión es mucho más compleja. Es mucho más compleja y ahí entramos en la línea de investigación nuestra. En realidad la dictadura estaba negociando a 2 bandos. Estaba negociando con Estados Unidos entrar en lo que es el OTAS, que es la Organización del Atlántico Sur, en donde la Argentina iba a tener un rol preponderante en la defensa del Atlántico Sur. Y mientras tanto, otro sector, el de Martínez de Oz, más liberal, estaba negociando la explotación conjunta del petróleo en el Atlántico Sur. ¿Sí? Hay unos viajes que hace Martínez de Oz al Reino Unido, al Mar del Norte, a ver cómo estaban explotando lo que es el petróleo. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, no es todo tan sorpresivo, no es todo tan oculto, no es que la escalada de ambos gobiernos en realidad fue un hecho de colisión que nadie deseó y que lamentablemente por intereses mezquinos se termina dando. Sino que es todo lo contrario, había intereses muy afianzados, contradictorios, en donde un sector de la dictadura estaba negociando con Estados Unidos pertenecer geopolíticamente al bando occidental, en confrontación con el bloque soviético, y entonces las Malvinas eran un enclave muy importante en esta geopolítica. Todo lo que es el Atlántico Sur es muy importante por su comercio, por su proyección, por todo lo que dijimos, y después Martínez de Oz estaba negociando la explotación del petróleo conjunto. Ahí algo iba a pasar. Es indudable que esos intereses contradictorios y que la dictadura encima estaba jugando, iban a plantear un problema. Con lo cual, ya la primera charla con el presente nos invita a reflexionar sobre cómo es casarse con una agenda extranjera, o sea, con los intereses que no son propios, sino los de otro país, que es, digamos, Estados Unidos o Israel, o Estados Unidos y Israel. Así que la historia ya nos aporta enseñanzas en torno a lo que es alinearse con intereses que no son pero se ve que no los aprendimos o que los estamos pasando por alto, quizás subestimamos las condiciones o lo que significa alinearse tan abiertamente a estos nuevos ejes. Sí, tal cual. Por eso siempre en el devenir de la historia pareciera ser que un mal fue un mal, pero porque había un mal peor para evitar, ¿no? Entonces, en esa épica es que terminan ocurriendo las peores cosas. Bueno, y hoy este gobierno en la actualidad está aportando mucho de eso, de hay un único camino y todo es trágico y terrible y nosotros vinimos a hacer algo terrible para evitar algo peor. Así es como se ha fundado
la épica de este gobierno, que iba a haber 18.000% de inflación y claro, qué sé yo. pero siempre viviendo en el presente, ¿no? Intentando borrar la historia pasada, lo que ha sido, por ejemplo, el 24 de marzo pasado, Sí. y diciendo que, bueno, eso es algo que tenemos que olvidar porque ya pasó. Sí. Lo de Malvinas también, que va a pasar entre la tensión de que no van a compartir nuestro presidente y la vicepresidenta el mismo Sí. espacio para recordar a los caídos en Malvinas. Sí, yo también quería pasar un poquitito por ahí, porque la verdad que hay un montón para hablar. El 2 de abril y el 24 de marzo están muy pegaditos, o sea, en esas ironías de la historia, en donde se conmemora el 24 de marzo por el golpe de Estado de 1976, está a poquitos días del 2 de abril, que es la recuperación. Entonces se termina tocando y termina siendo así. Cuando hablas de las Malvinas tenés que hablar sí o sí de la dictadura. Dictadura, sí. El gobierno sacó un video en donde supuestamente de lo que habla justamente de esto, de que la causa de la dictadura en realidad es por la causa de la subversión, es decir, que en una época de caos se hacía falta el uso de la fuerza para evitar un descontrol socialista, vía Cuba se incentivó la subversión, y entonces si no venía la dictadura venía el caos, claro, el socialismo, que venía a comerse a los chicos crudos. Bueno, eso no resiste el menor análisis, porque si uno se pone a hacer un par de preguntas, dice, bueno, ¿cómo si la dictadura venía a combatir la subversión se termina cayendo por una guerra con el Reino Unido? O sea, esa lectura lineal, si la fuerzo, no puedo entender que se termine algo que venía a combatir el socialismo por una guerra con un país fervientemente anticomunista como el Reino Unido. Y otro hecho, y ahí yendo a lo que vos decías, Tamara, de que se le quita los aspectos históricos, es que en el 78 también la Argentina casi va a la guerra con Chile. Entonces, ¿cómo explicamos que una dictadura que supuestamente venía a establecer el orden, porque si no venía la barbarie socialista, en el 78 casi va a la guerra con Chile, que es algo casi desconocido en la historiografía oficial o en nuestro sentido común, y 4 años después estamos en guerra con el Reino Unido? Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que, como siempre, como dicen los sociólogos, las cuestiones son más complejas, y que si uno lo mira desde una perspectiva histórica, pasaron muchas más cosas que una visión simplista como que había unos malos y vinieron otros malos que cometieron excesos. Así que ya haciendo un ejercicio y teorizando o indagando sobre cómo puede haber sido la guerra de Malvinas, no se llevan bien directamente. Las dos historias oficiales no se llevan bien directamente. Si la dictadura vino a terminar con la subversión, ¿cómo es que la guerra de Malvinas termina siendo por una causa de frentes internos en donde dos gobiernos desgastados? No cierra. Entonces termina pasando eso que vos decís, de que cada hecho parece un compartimiento estanco que responde a características de ese hecho y solamente ese hecho, y está aislado de otro. Entonces no se entiende. O la poca capacidad de comprensión de eso, ¿no? De poder conectar ciertos hilos, ciertos hechos o ciertas cosas que venían sucediendo, como para poder comprender la complejidad del mismo. Y a todo esto, y antes de despedirnos, me gustaría si podríamos hacer un raconto de las consecuencias de la guerra de Malvinas. Estamos a más de 40 años y todavía sigue siendo un conflicto bastante latente. Sí, sobre todo con respecto a esto de la importancia, porque se tiende siempre a simplificar y a subestimar. Los británicos no están en las Malvinas porque nosotros no supimos nunca cuidar nuestro territorio, y la Argentina entonces es más grande, entonces ¿para qué queremos tener las Malvinas? Esas visiones un tanto adolescentes. Lo que decía un expresidente, que para qué queremos las Malvinas son un gasto, no podemos mantener un municipio para qué queremos las Malvinas. Sí. Entonces, cualquier reclamo de soberanía en realidad es algo sin sentido. Bueno, eso ya sabemos quién está feliz con esas cosas. Así que las consecuencias de la guerra de Malvinas, obviamente, luego de 10 años de dictadura, de retorno de la democracia completamente mancillada por las consecuencias de una derrota. Ahí el rol de otra persona muy conocida, tristemente célebre, es Cavallo. Cavallo, antes de ser ministro de Economía, fue canciller de la Argentina y fue el encargado de establecer las relaciones con el Reino Unido. Ahí lo que se estableció fue un paraguas de soberanía en donde ambos países se comprometían a establecer las relaciones nuevamente, pero no a discutir, o que cada uno se mantenía en su posición respecto a la soberanía.
Eso obviamente planteó que la Argentina no pudiese establecer ninguna medida propia. Y ya más el desgaste internacional de haber usado la fuerza para terminar con un conflicto, directamente hizo retroceder en la posición argentina fuertemente, cuando solamente había que esperar que se aplicara lo que ya estaba establecido en la resolución 2065. Entonces hoy hablar de la resolución 2065 después de la guerra de Malvinas es como pareciera que uno está planteando la paz en el mundo y termina siendo como ingenuo. Obviamente que eso afianzó la posición británica, es la base de la OTAN más grande por su cantidad en extensión y de soldados. Hay más soldados que habitantes en las Malvinas, hay unos 3.000 Marines. Ahí hay aviones Typhoon que con su despliegue y sus alcances de misiles llegan hasta el sur de Brasil. Así que ahí tenemos un enclave militar de proyección hacia el continente bastante poderoso y como decíamos de reclamo de la Antártida. Lo último es una nota de hace el 29 de marzo de El Economista de España y los británicos no se quieren nada porque también está el tema del Peñón de Gibraltar. Y acá dice, el Reino Unido intensifica la explotación petrolífera en las Islas Malvinas y la llena de soldados nepalíes. Acomete un proyecto que prevé una inversión de $4.000 millones. Londres ha militarizado el archipiélago con el envío de tropas Kujas de Nepal, ¿sí? Y toda la nota habla sobre las cifras de las estimaciones de lo que podría ser la explotación de petróleo. Lo estima básicamente en que podría aportar el proyecto unos $4.000 millones. Entonces, mientras tanto que el gobierno actual depende del FMI, el Reino Unido tiene proyecciones por la explotación hidrocarburífera a nuestras islas por unos $4.000 millones. Entonces, ahí uno entiende que esta cuestión de la integridad territorial también incide en nuestras vidas cotidianas, porque si tuviéramos ese ingreso de divisas, de dólares, de riqueza, si tuviéramos las Malvinas no tendríamos los problemas del FMI. Pero mientras tanto que debas $70.000 millones, difícilmente puedas reclamar sobre las Malvinas para poder tener toda esa riqueza. Bien, bueno, muchísimas gracias, Alberto. Creemos que era un análisis necesario el hablar geopolíticamente y también hablar un poquito de la historia de Malvinas, más allá de la guerra, si bien al final hemos retomado la guerra y las consecuencias, que es necesario poder hablarlo en fechas tan cercanas al 2 de abril. ¿Consideraciones o recomendaciones de cosas para leer o para tener en cuenta para saber más sobre la cuestión Malvinas? Sí. La primera es, no nos dejemos llevar por la mayoría de las notas, que hemos hecho otro trabajo con Pablo Belsay, en donde vemos cómo se trata las Malvinas, que parece una tierra lejana, fría, apartada. Desértica. Donde hay gente, un pasado trágico que bien no entiendo, y que este lugar que me llama, pero no entiendo que sea Argentina, o como dijo Beatriz Arlo, que se parece más a Escocia que la Argentina. Bueno, no, las Malvinas son argentinas, y el paisaje y lo que pretendan los habitantes es otro problema, pero no nos dejemos llevar por el desánimo, por el derrotismo, y bueno, y si bien las canchas tienen esa cuestión folclórica, también problematicemos un poco sobre cómo nos venden las Malvinas. Hay documentales británicos que muestran a las Malvinas con sus playas blancas y sus aguas celestes y la flora y fauna que hay ahí, que es hermosa, y sin embargo nosotros la mayoría del material que nos lleva es las típicas cruces del cementerio de Darwin, la lluvia, el viento. Gris, triste, octubre. Sí, lúgubre. Invierno permanente, angustia. Claro. Y vive una gente que maneja por la izquierda. Tonos azules. Sí, todo muy depre. Bueno, no. Las Malvinas son mucho más lindas. Si es azul y si es gris y si te llueve todo el día, aunque no te guste, también son argentinos. Claro. Tierra del Fuego es un lugar hermoso, es nuestro, y también llueve y hace mucho frío. Así claro. O sea, no me importa si llueve o si tiene o si es una pileta de lava. Sí. Me da exactamente igual, es Argentina. Tal cual. Sí, las Malvinas son argentinas. Pero entonces decíamos un par de títulos, por lo menos, de lecturas recomendables, más allá de la trama de Malvinas. Sí, hay. Yo recomendaría empezar por La Trama Secreta. Sí.
pero como un chiste de Mafalda es para masticarlo, no para tragarlo. Ok. Y a partir de ahí, de su bibliografía, pueden ir al libro de Oscar Moro, ¿sí? Que lo traje acá también, que es el que habla... que no me lo prestaste, dijiste Sí. traje, no me Sí, dejó perdón. ni verlos a los libros. Y que ahí lo Historia que... del conflicto del Atlántico Sí. Sur, parte 1, Rubén Oscar Moro. Sí. La trampa de Malvinas. Sí, ahí habla de lo de la flota de superficie británica que estaba por ser desguazada, y entonces dice que la Marina también planteó el incidente Davidoff para poder fabricar una guerra en donde se iba a preservar después de eso la flota de superficie británica. ¿Sí? Después hay muchos trabajos respecto de Adolfo Silenzi Stagni, que habla sobre lo que es el petróleo, que es los primeros que se enteran de que hay petróleo en las Malvinas es la CIA, y ahí empiezan sus proyecciones y después los británicos empiezan. Hay libros también bastante veteranos, como el de José Hernández, que habla de las Malvinas. Hay un libro que compila todos los reclamos argentinos desde el hermano de Mariano Moreno en adelante. Eso también es interesante que lo vean. O sea que Claro, imagínate, yo no sabía ni que Mariano Moreno tenía un hermano. Sí. Después hay un chico que lamentablemente falleció, Uriel Ehrlich, que también hizo un trabajo que hizo toda una experiencia con los habitantes y la política exterior. Juan Cruz Campaña también sacó un libro sobre Bernet, que es el principal figura política de las Malvinas, el gobernador. Después hay mucho material de la Secretaría de Malvinas para poder burguetear, así que si buscan información, hay un montón. Se puso hace poco online el informe Rattenbach, en donde se explica desde los mismos militares las causas de la guerra, así que material hay un montón. Así que pueden empezar de una mirada histórica, desde una mirada económica y desde una mirada de la guerra, así que se puede abordar desde muchísimas maneras. Bueno, y si tiene alguna duda le pregunta al profe. Sí. Hay un material de la Universidad de Rosario, que es una de las principales usinas de eso, junto con la UNLA, que se llama Malvinas en 5. Nosotros con Pablo sacamos de ahí, dijimos, bueno, vamos a redoblar la apuesta, vamos a hacer Malvinas 5x5, y lo que hace ese texto muy bueno es en 5 preguntas explicarte todo lo que pasa con Malvinas. Wow. Así que encanta. Es accesible a cualquiera y lo pueden leer. ¿Sabés qué? Se me ocurre algo que se lo voy a decir fuera de aire el profe, porque si no me va a matar. Pero bueno, gracias. Al profe, al magíster Alberto Martínez del Peso, le decimos muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar sobre la cuestión Malvinas, y será hasta el próximo martes. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.